Hola, estimados amigos, te habla el doctor Julio Palacios. Hoy traemos un tema bien interesante. Hoy estaremos hablando del poder de las emociones. Bien, queridos amigos, el tema de las emociones es un tema muy, muy interesante. Hoy quiero hablarles y darle antes de entrar en materia, hablar un poquito sobre lo que es lo que la medicina piensa sobre lo que es lo somático. En un sentido, perdón, lo somático tiene que ver con lo relativo al cuerpo. También se explica como la parte material de un ser en contraposición con su parte física. Ahora, los psiquiatras, los médicos, los psicólogos nos hablan a nosotros que lo somático es una causa, como causa, perdón, de lo psíquico. Es decir, que en las últimas investigaciones sobre la depresión nos dicen que es una enfermedad que precede al cáncer. Entonces, lo psíquico es primero y luego se produce lo somático. ¿Okay? De tal manera que al hablar del poder de las emociones tenemos que definir o explicar conceptualmente qué son las emociones. Las emociones son para vivirlas, usándolas para lo que sirven, no para lo que no sirven. Cuando tengo un mal día, cuando la emoción de la rabia, en vez de usarla en contra de mi esposa o mis hijos o el televisor, ¿verdad? Uso esa rabia para resolver el problema. ¿Okay? Entonces, usar esa rabia para resolver un problema, no para destruir, sino para que esta emoción de la ira pueda producir en nosotros el buscar una salida, una solución. Eso es lo que se llama la esencia de la inteligencia emocional. Ahora, la esencia de la inteligencia emocional es ser capaz de usar las emociones para lo que son, para lo que sirven. Es decir, porque el que inventó el cuerpo, Dios, no dijo, mira, yo, vamos a ponerle a estos sujetos, a estos seres humanos, vamos a ponerle una emoción para que sientan esto. Eh, Vamos a ver que realmente no es así. Vamos a usar la emoción para resolver situaciones de crisis, situaciones de problemas que nos pueden evitar situaciones más difíciles o problemáticas. Por ejemplo, la depresión no es una forma de nosotros buscar una salida suicidándonos, es decir, saltar un quinto piso. Sirve para revivir un problema, ¿verdad? Y luego intentar resolverlo. Para eso es esta emoción. Para esto es la depresión. Las emociones, mis amigos, están conectadas a todo. Las emociones son fundamentales. ¿Okay? Las emociones son necesarias. Y créame, hubo un tiempo en que a las emociones había que negarlas, había que prohibirlas. Sin embargo, y ni siquiera hablar de ellas, porque decían que las emociones distorsionaban la realidad y iban en contra de la razón. Ahora, resulta que la ciencia nos dice a nosotros que es exactamente lo contrario, que sin las emociones no se puede sobrevivir. Entonces, las emociones están al principio
y al final de cada vida. Es muy malo dejarse guiar o controlar por las emociones, pero es peor no tener emociones. De tal manera que es posible enfrentarse con tranquilidad a un león que está a punto de atacarnos. Imagínense ustedes eso. Estamos frente a un animal salvaje. ¿Y qué hacemos? A menos que usted sea domador profesional, sentir miedo es inevitable. Esta emoción del miedo es normal. Y es una emoción necesaria que puede salvar nuestra propia vida. A lo largo de muchos siglos hemos creído que las emociones eran obstáculos. Muchos filósofos clásicos e investigadores académicos popularizaron la idea de que las emociones son inútiles, porque entorpecen nuestra vida o nos impiden ser racionales. Y no es así. Hoy sabemos que este punto o estos puntos de vista son erróneos. De tal manera que las emociones existen en el ser humano desde la creación y han resultado útiles para la sobrevivencia. De tal manera que vivir sin ella es una sentencia de muerte. Vivir sin ella es pensar o estar, mejor dicho, en una situación de indefensión. Experimentamos emociones cuando sentimos que algo importante, ¿verdad?, nos está sucediendo o puede suceder. De tal manera que gracias a la reacción emocional, nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan automáticamente, fíjense ustedes, involuntariamente, para responder a esta situación de la mejor manera posible. ¿Ok? Así que el miedo, por ejemplo, tonifica nuestros músculos para correr con más fuerza y enfoca nuestra mente solo hacia la fuente de peligro o hacia las posibles, obviamente, vías de escape. El uso negativo de las emociones puede generar, mire, una serie de patologías cuyo origen está en la mente, es decir, en la psiquis, y en el día de hoy, al hablar de las emociones, me han pedido que explique, ¿verdad?, cómo son esta o qué significa, mejor dicho, enfermedad psicosomática. Entonces, yo diría enfermedades psicosomáticas. Este es un tema un poquito difícil de tratar porque cuando uno habla de enfermedades psicosomáticas, mire, algunas personas entienden que le están diciendo que él o ella se está inventando una enfermedad. Por ende, me gustaría comenzar estableciendo, ¿verdad?, que una enfermedad psicosomática no es una enfermedad que alguien se inventó. Una enfermedad psicosomática, pues, no necesariamente es una enfermedad que alguien está utilizando para, digamos, manipular a alguien, ¿verdad?, a una persona. Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, estamos hablando de una condición física, de una enfermedad que tiene un componente emocional, o una enfermedad que puede definitivamente tener un factor médico y una explicación bacteriana, digamos, pero que también está envuelto en una condición o una situación emocional. Dicho esto, vamos a tratar el tema, ¿verdad?
Quiero comenzar hablando de una manera más conceptual, ¿verdad? Sobre el balance entre cuerpo, mente y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Mi intención no es entrar en una discusión teológica, sino meramente establecer que la experiencia del cuerpo, la manera en que el cuerpo opera y las experiencias que tenemos con el cuerpo es diferenciable, ¿verdad? Son diferenciables, son distinguibles. Las experiencias que tenemos con el cuerpo son distinguibles y diferenciables de la experiencia que tenemos nosotros con nuestra mente, ¿verdad? Y es también diferenciable también de la experiencia espiritual. Por ejemplo, cuando pensamos, es como el cuerpo conoce la realidad. Entonces, sabemos que el cuerpo conoce por medio de los sentidos, ¿verdad? La mente, por otro lado, conoce a través de la percepción y de la razón. Y entonces el espíritu, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo conoce por medio de los sentidos, la mente, por otro lado, conoce a través de la percepción y la razón, y el espíritu conoce la realidad por medio de la fe. Así que fíjense que hay unas distinciones que podemos hacer entre cuerpo, mente y espíritu. Dicho esto, quisiera entonces entrar ya a esta segunda parte de este video para que pues observemos y estudiemos detenidamente el poder de las emociones. Muchas gracias.